En términos sencillos, lo cancelaron, lo botaron, usted no se sentía bien en la empresa y se fue, renunció, o puede ser que le ofrecieran una oferta de trabajo mejor. Todos los casos mencionados anteriormente representan una terminación del contrato de trabajo y cuando esto sucede el empleador está obligado a pagar al trabajador una asistencia económica, prestaciones o los derechos adquiridos. Para explicar cómo funciona todo el proceso, vamos a realizar uno de nuestros métodos favoritos de explicación, que consiste en preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los casos en que el contrato de trabajo termina y el empleador está obligado a pagar al trabajador una asistencia económica? Estos casos son: la muerte del empleador o su incapacidad física o mental, siempre que estos hechos conduzcan al cierre definitivo del negocio. La muerte del trabajador o su incapacidad física o mental o inhabilidad para el desempeño de los servicios que se obligó a prestar. La enfermedad del trabajador u otra causa justificada que le impida concurrir a sus labores por un período total de un año, desde el día de su primera inasistencia. El agotamiento de la materia prima objeto de una industria extractiva. La quiebra de la empresa, siempre que cese totalmente la explotación del negocio o el cierre o reducción definitiva de su personal, resultantes de falta de elementos para continuar la explotación u otra causa análoga, con la aprobación de la Secretaría de Estado de Trabajo, artículo 82. ¿En qué consiste la llamada asistencia económica? Se trata de una suma que el empleador deberá pagar al trabajador que queda sin empleo por una de las causas señaladas en el artículo 82 del Código de Trabajo, enumeradas en la respuesta anterior, y la cual consiste en 5 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6. 10 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año. 15 días de salario ordinario por cada año de servicio prestado después de un año de trabajo continuo, artículo 82. ¿Cómo calcular lo mencionado? Veamos. Sueldo igual 10.000 dividido a 23.83 igual 419.64, diario. 419.64 es el salario ordinario. 419.64 multiplicar por 5 igual 2,098.20. 2,098.20 es el monto a pagar por asistencia económica para el primer caso. Sueldo igual 10.000 dividido a 23.83 igual 419.64 multiplicar por 10 igual 4,196.39. 4,196.39 es el monto a pagar por asistencia económica para el segundo caso. 1000 de sueldo dividido a 23,83 igual 416.64 multiplicar por 15 igual 6,294.59. 6,294.59 es el monto a pagar por asistencia económica para el tercer caso. 1000 de sueldo dividido a 23,83 igual 416.64 multiplicar por 15 igual 6,294.59. 6,294.59 es el monto a pagar por asistencia económica para el tercer caso. En caso de muerte del trabajador, ¿a quién le pagará el empleador la asistencia económica? Deberá pagarse a la persona que el trabajador hubiere designado, sea esta pariente o no. Esta designación la hará el trabajador mediante declaración escrita y firmada. Si no sabe firmar, estampará sus huellas digitales, hecha ante un notario o ante la Secretaría de Estado de Trabajo. Hacerla ante la Secretaría de Estado de Trabajo resulta mejor porque el trabajador no tendrá que pagar un solo centavo. Es conveniente que el trabajador entregue copia de su declaración a la persona designada para recibir la asistencia económica y otra copia al empleador, artículo 82. ¿Qué es el desahucio? Es el acto por el cual el empleador o el trabajador, mediante aviso previo y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato de trabajo por tiempo indefinido, artículo 75. ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir el empleador que ejerce el desahucio? Debe dar aviso previo al trabajador, preaviso, y pagarle el auxilio de cesantía, artículos 76 y 80. ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir el trabajador que ejerce el desahucio? Debe dar aviso previo al empleador, preaviso, artículo 76. ¿Qué es el aviso previo o preaviso? Es un aviso que se da a la parte que va a sufrir el desahucio, informándole que se va a dar por terminado el contrato de trabajo, artículo 76. ¿Con qué tiempo de anticipación debe darse este aviso? Después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, con un mínimo de 7 días de anticipación. Después de un trabajo continuo que exceda de 6 meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de 14 días de anticipación.
Después de un año de trabajo continuo, con un mínimo de 28 días de anticipación, artículo 76. ¿Durante el plazo del preaviso sigue vigente el contrato? Sí. Por consiguiente, el empleador debe seguir pagando el salario y el trabajador debe seguir prestando sus servicios con diligencia y esmero. Sin embargo, durante el plazo del preaviso el trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de 2 medias jornadas a la semana, artículo 78. ¿Y qué sucede si la parte que ejerce el desahucio no se lo avisa previamente a la otra? Si esto sucede, se deberá pagar una indemnización equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante el plazo que se ha omitido, esto es, 7, 14 o 28 días de salario ordinario según el tiempo de vigencia del contrato, artículo 79. En la práctica es frecuente que el empleador ponga fin al contrato de inmediato y sin aviso previo, caso en el cual deberá pagar la indemnización sustitutiva que indica el artículo 79. Si el trabajador ejerce el desahucio y omite el plazo del preaviso, también deberá pagar un sustitutivo. ¿Qué es el auxilio de cesantía? Es una indemnización que el empleador que ejerce el desahucio debe pagar al trabajador, artículo 80. Si es el trabajador que ejerce el desahucio, ¿debe el empleador pagarle el auxilio de cesantía? No. El trabajador que ejerce el desahucio, o como se dice en la práctica, el trabajador que renuncia a su empleo, no tiene derecho al auxilio de cesantía. Sin embargo, por acuerdo entre las partes o por decisión del empleador, podría recibir el auxilio de cesantía. ¿Cuál es el importe o monto del auxilio de cesantía? El importe o monto del auxilio de cesantía es el siguiente. Después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, una suma igual a 6 días de salario ordinario. Después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año, una suma igual a 13 días de salario ordinario. Después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de 5, una suma igual a 21 días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado. Después de un trabajo continuo no menor de 5 años, una suma igual a 23 días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado. Toda fracción de un año, mayor de 3 meses, debe pagarse de conformidad con lo dicho en los párrafos primero y segundo de esta respuesta, artículo 80. Y los años que se hayan trabajado con anterioridad a la vigencia del nuevo Código de Trabajo, antes del 17 de junio de 1992, también deben pagarse conforme a las reglas explicadas en la pregunta anterior. No. Los años trabajados con anterioridad a la vigencia del nuevo Código de Trabajo, antes del 17 de junio de 1992, deben pagarse en base a 15 días de salario ordinario por cada año de servicio prestado, artículo 80. ¿Qué plazo tiene el empleador para pagar al trabajador las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía? 10 días, a contar de la fecha de terminación del contrato, artículo 86. ¿Y si el empleador no paga estas indemnizaciones en el plazo de 10 días, qué sucedería? En este caso, el empleador deberá pagar una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retardo en pagar las mencionadas indemnizaciones, artículo 86. ¿Qué debe hacer el trabajador que no recibe en el plazo de 10 días a contar de la fecha de terminación de su contrato las indemnizaciones que le corresponden por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía? Lo más conveniente es que el trabajador visite la Secretaría de Estado de Trabajo, Departamento de Inspección del Trabajo, en la primera planta, para que se cite al empleador y se trate de que éste pague voluntariamente las sumas adeudadas. Si el empleador no asiste a la cita o se niega a pagar voluntariamente lo adeudado, el trabajador debe dirigirse de inmediato a un abogado para intentar una demanda y reclamar ante los tribunales de trabajo los derechos que le correspondan. ¿Qué tiempo tiene el trabajador para reclamar las indemnizaciones por omisión del preaviso o por el auxilio de cesantía? Tiene un plazo de 2 meses, a contar de la fecha de terminación de su contrato, artículo 702, ordinal 2. ¿Puede el empleador descontar o deducir alguna suma de lo que corresponde al trabajador por concepto de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía? No puede haber descuento, o deducción por concepto del impuesto sobre la renta, ya que estas indemnizaciones no están sujetas al pago de dicho impuesto. Sin embargo, el empleador puede cobrarse de las indemnizaciones que paga, lo que le deba el trabajador. Asimismo, podrá descontar lo que deba el trabajador al Banco de los Trabajadores, artículo 86. ¿Qué es el despido? Es la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador, artículo 87. ¿Qué diferencias hay entre el despido y el desahucio?
En el desahucio, el empleador pone fin al contrato de trabajo aunque el trabajador no haya cometido una falta, siempre que pague el aviso previamente su decisión, si no lo hace debe pagar una indemnización por omisión de preaviso AR 79. En el despido, el empleador pone fin al contrato del trabajo, alegando que el trabajador incurrió o cometió una falta o culpa. ¿Puede el empleador despedir al trabajador por cualquier falta o culpa? No. El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo al trabajador si éste incurre o comete una de las faltas o culpas que señala el Código de Trabajo en su artículo 88. ¿Qué debe hacer el trabajador cuyo empleador le dice que está despedido o que se vaya de la empresa o que no vuelva más o que le impide el ingreso al establecimiento? Debe de inmediato visitar la Secretaría de Estado de Trabajo y solicitar a. que se le redacte una comunicación que depositará en el Departamento de Correspondencia de la Secretaría de Estado de Trabajo, en la cual pedirá se le expida una certificación en que se diga si el empleador comunicó o no el despido y en qué fecha lo hizo. B. Que se envíe un inspector de trabajo a la empresa para que confirme con el empleador si ha ejercido o no el despido. ¿Cuál es el próximo paso que debe dar el trabajador? Dirigirse donde un abogado o a una confederación o central de trabajadores para intentar una demanda judicial contra el empleador por causa de despido injustificado. ¿Qué tiempo tiene el trabajador para intentar esta demanda? Tiene un plazo de 2 meses, a contar de la fecha de terminación de su contrato, esto es, del día en que el empleador le dijo que estaba despedido, artículo 702, ordinal L. Si no intenta la demanda en este plazo pierde todos sus derechos. ¿Qué sucede si el tribunal declara justificado el despido ejercido por el empleador? Que el contrato de trabajo habrá terminado y el empleador no tendrá que pagar ni la indemnización por omisión del preaviso, ni el auxilio de cesantía, artículo 94, ni la indemnización compensadora por vacaciones no disfrutadas, artículo 184. Sin embargo, conserva su derecho a recibir los salarios devengados y no pagados. La proporción del salario de Navidad, artículo 221. Y la proporción de la participación en los beneficios de la empresa, lo que en la práctica se llama bonificación. ¿Y qué pasa si el tribunal declara injustificado el despido ejercido por el empleador? En este caso el contrato de trabajo termina, pero el empleador tendrá que pagar al trabajador determinados valores o sumas, conforme a las reglas siguientes. Si el contrato de trabajo es por tiempo indefinido, el trabajador recibirá la indemnización por omisión del preaviso, el auxilio de cesantía y los salarios que se vencieren durante el litigio, sin pasar de 6 meses. Si el contrato de trabajo es por cierto tiempo o para una obra o servicio determinados, el trabajador recibirá la mayor suma entre el total de salarios que faltare hasta el vencimiento del plazo o hasta la conclusión del servicio o la obra convenidos y la suma que habría recibido en caso de desahucio, además de los salarios que se vencieron durante el litigio, sin exceder de 6 meses, artículo 95. Bien, hemos visto todas las leyes que comprenden el Código de Trabajo para la terminación del contrato de trabajo, es decir, el paquete que tiene las prestaciones. Ahora vamos a ver cada uno de los casos mencionados anteriormente en la práctica.